compartirles algo precioso que nos dio el Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Efesios, dio una revelación majestuosa, hace alusión a una realidad poderosa, divina, y que merece toda nuestra atención. Y cuando digo toda nuestra atención, es que usted esté atento con el oído, atento con el espíritu, atento con la vista, para que usted pueda llenarse de lo que el Señor va a decir. Y podría predicar solo de este versículo, y creo que así será. Efesios capítulo 1, versículo 3, se lo voy a leer en nueva traducción, en NBI, nueva versión internacional. Y dice así, lo puede leer conmigo si quiere. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Amén. Le quiero hacer una pregunta antes de entrar al contexto de lo que vamos a profundizar en este versículo. Pero no me la responda, solo téngala allí. ¿Qué es para usted una bendición? ¿Qué tiene usted por concepto bendición? ¿Cómo ve usted o cómo sabe usted que tiene una bendición o que va a recibir una bendición o que está pidiendo una bendición? Tenga eso allí, solo tenga eso allí, que de eso el Señor le va a hablar hoy. En este versículo que le acabo de leer, encontramos 4 verdades poderosas de parte del Evangelio, de parte del Espíritu Santo, que están íntimamente relacionadas con el nuevo pacto y con nuestro tema de hoy, en esta mañana, que nos permite llamarlo o definir bendición de Dios. Y eso lo puede anotar allí. Bendición de Dios en el nuevo pacto. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de los Efesios de manera muy clara y precisa. Clara y precisa. La naturaleza de nuestra bendición. Le vuelvo a leer el versículo. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Así que vamos a desarrollar 4 puntos, si usted me lo permite, ¿sí? El primer punto que le quiero hablar sobre este versículo, que aquí lo dice, nos ha bendecido. Le doy espacio para que usted anote si está anotando. Nos ha bendecido, dice su palabra en Efesios 1:3, que nos ha bendecido. No se trata, escúcheme bien, de una promesa para el futuro. No se trata de que usted va a pensar que viene una bendición, sino de un hecho consumado ya en la cruz del Calvario. Señor, dame autoridad y gracia para este tema. ¿Sabe qué? No es algo que va a suceder, no es algo que tiene que venir, es algo que ya sucedió, es algo que ya está. Usted no va a ser bendecido, usted ya es bendecido por el Espíritu Santo, es algo que ya sucedió. ¿Sabe qué? No es algo por lo que usted tiene que pedir. Seguramente usted esta mañana se paró, Padre, bendíceme, en el nombre de Jesús, Señor, dame la bendición en mi familia, en plata, en todas las cosas, bendíceme. Usted no tiene que pedir por eso, porque usted ya fue bendecido. Cuando usted entiende la bendición que tiene, usted no pide lo que ya tiene. Usted no le pide al Espíritu Santo que lo llene. Usted no le pide al Espíritu Santo, ven a mí, Señor. Usted no le pide, Cristo, te necesito a mí, ven. Ya tú tienes a Cristo y al Espíritu Santo. Usted no le dice al Espíritu Santo, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Necesito que vengas a mi corazón. Si ya lo recibiste, cabezón, ¿para qué lo vuelves a pedir? No sé si me entiende. Así mismo sucede con la bendición. Es algo por lo que no debemos pedir. Es algo por lo que debemos agradecer. Totalmente diferente a pedir. Si va a aplaudir, hágalo para él. La bendición de lo que Pablo habla en este contexto, en el nuevo pacto, porque en el viejo pacto es otra bendición y ya se lo muestra. Pero nosotros nos movemos en el nuevo pacto porque creemos en el Espíritu Santo, en Cristo, en la resurrección y en nosotros, ¿correcto? Entonces, su bendición ya está en nosotros. Por favor, no siga orando pidiendo que lo bendiga.
agradezca la bendición del Espíritu Santo, agradezca la bendición del Padre en nosotros. Ese es el punto de partida que quiero para esta mañana, para poder entender la realidad celestial. ¿Sabe qué ha hecho la religión? Le ha dado un concepto erróneo, fuera de contexto y diabólico a la bendición. Sí, véame feo. ¿Sabe por qué? Porque la bendición para cualquier cristiano es plata. Dígame si es mentira. Hermanito, venga para que me ayude a hacer algo, que yo le voy a regalar una bendición. ¿Ah? Hey, necesito que usted traiga una bendición a la iglesia para hacer una obra. Bendígame con un pasaje. Tengo muchos ejemplos, no sé qué. Padre, bendíceme con mi casa. Padre, necesito una bendición tuya. Sáname, Padre. Bendíceme con algo, bendíceme con esta cosa, bendíceme con tal cosa, bendíceme con una cosa, material, dinero. Quítese ese chip. La bendición, ¿sabe qué? La bendición no es un recurso. Si usted piensa que la bendición es un recurso, Dios para usted va a ser un recurso. Y Dios es nuestro Padre, la dependencia de todo lo creado para la eternidad. Amén. La bendición no es un recurso. Olvídese de que la bendición tiene que estar ligada al dinero, a las cosas materiales. Son consecuencias y actos de estar obedeciendo al Señor, que nos bendice en el Espíritu, como dice aquí. Pero todas las demás cosas, dice, serán añadidas. No dice que todas las demás bendiciones serán añadidas si sigo a Dios. Lea su Biblia. Si buscas primeramente el reino de Dios, todas las bendiciones serán para ti. Las demás cosas, cualquier cosa. Pero la bendición de Dios es de nosotros, está en nosotros y la aportamos en nosotros. No siga cometiendo el error de seguir pidiendo que el Dios lo bendiga, porque ya lo bendijo. Decirle al Señor, Padre, bendíceme, es como decirle, Señor, muere otra vez en la cruz. ¿Usted no creyó que Él murió en la cruz? ¿Verdad? Me perdona que le sea tan profundo, tan literal, pero decirle al Señor que, Señor, necesito una bendición para poder salir adelante, y después de ahí, si queda, doy. No funciona así. Si piensas poco en lo que Dios ha hecho por ti, harás muy poco por Él. Si piensas poco de lo que Dios ha hecho por ti, harás muy poco por Él. Así que no estamos sentados en este lugar llorando, lloriqueando, ni gimiendo, ni preocupándonos, ni cuestionando nuestra salvación. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para entender que Él nos ha bendecido y bendeciremos como Él nos bendijo. Gracias, Espíritu Santo. Los tengo donde quiero. Sigo el segundo punto. En las regiones celestes. Estas bendiciones están estrechamente ligadas a nuestra posición como hijos celestial en el cielo. Estas bendiciones no están en la esfera terrenal. Por eso la palabra es clara. Y usted va a ver cómo vamos a ir desarrollando este contexto. Si la bendición fuera terrenal, déjeme decirle que todo caducaría. La bendición caducaría. La bendición de Dios caducó. Porque si mi bendición es pedirle algo para solventar una deuda, me llegó y la solventé, ya se me acabó la bendición, yo tengo que volver a pedir bendición, como una maquinita. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera, hijos. Perdónenme que hoy le tumbe todas las estructuras pasadas. ¿Sabe que a diferencia del antiguo pacto, que tenían que ver con la ley de Moisés y con el pueblo de Israel, eran en la tierra las bendiciones? Y se lo cito aquí en Deuteronomio 28:8, dice, Jehová, te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello que pusieres en tu mano, y te bendecirá en la tierra de Jehová tu Dios te da. Y
Y usted lee este versículo hoy con la revelación del nuevo pacto y lo que hemos estudiado de Cristo y lo que es la resurrección y el Espíritu Santo en nosotros, y lo abre. Señor, envía tu bendición sobre mi granero. ¿Verdad que sí lo hemos hecho? Yo lo he hecho. Yo lo admito aquí públicamente. Pero las bendiciones en el nuevo pacto no se definen por circunstancias o condiciones que uno tenga. No se definen por lo que nos rodea. Mire, las bendiciones del nuevo pacto no se definen si usted tiene o no tiene. Estas bendiciones están fuera del alcance de toda contaminación, corrupción, depravación, de todo lo que Satanás quiere tratar de hacer para sacarlo de ahí. La serpiente y su sistema en este mundo va a tratar siempre de arrebatarle el pensamiento de que usted no está siendo bendecido o que usted necesita una bendición. Por eso lo distrae tanto. A lo mejor usted no ha avanzado porque no ha entendido que usted ya usted es bendecido. Entonces, cuando alguien está en Cristo, usted no le dice: hey, Dios te bendiga, ya Dios te bendijo. Estás bendecido, sé bendecida. Que Dios te siga bendiciendo. Porque tú no le dices: te va a bendecir el Señor. Ya usted está bendecido. Si usted aceptó al Señor, es bendecido. Dígale que está a su lado: tú eres bendecido. ¿Sabe por qué estás bendecido? Porque estás fuera del ámbito natural y entraste en una etapa celestial, como dice aquí en las regiones celestes. No ves las cosas como la ve toda la naturaleza del mundo, la comienzas a ver en el Espíritu, la comienzas a ver como Cristo mismo las ve. Y es lo que tienes que entender. ¿Sabe por qué estás bendecido? Pregúnteme: pastor, ¿por qué estoy bendecido? Porque estás en Cristo. Punto. Tú no tienes que saber, tú no tienes que darle más vuelta a saber qué es lo que necesitas completar en tu vida. Tú estás bendecido porque estás en Cristo. Así que las bendiciones en el nuevo pacto no se define por las circunstancias, no se define por lo que tengas. Si se define por lo que tú tuvieras, entonces el que menos tenga no es bendito por Dios. Así reconozca al Señor en su corazón. Y hay un estudio sobre eso de la Biblia. ¿Dónde más se mueve el Señor? En la humildad y la pobreza. No estoy diciendo que sea malo ser rico y tener plata, no. Siempre y cuando tengas un propósito eterno de lo que tú tienes para poder propagar el Evangelio, perfecto. Y eso no te va a corromper. Pero no me voy por ese mensaje. Entender esta verdad nos va a llevar a un conocimiento espiritual mucho mayor. Y con esto entro al punto número 3. Vieron que son rápidos, 5 minutos le dije cada uno. Con toda bendición espiritual. Los puntos son del versículo que les leí. Con toda bendición espiritual, dice Pablo a la iglesia de Efesios. Y es muy importante este énfasis que hace Pablo en este contexto, cuando nos afirma que es espiritual la bendición. La bendición no es material, no es carnal, no es terrenal, no es temporal, es espiritual. Y lo espiritual es eterno. Lo espiritual tiene que ver con toda la eternidad de Cristo Jesús. Bajo este concepto podemos entender que la bendición a la que se refiere el apóstol Pablo no tiene que ver con una acción, o no tiene que ver con una acción de Dios en respuesta a mi oración. Wow, porque es que lloré y el Señor se manifestó y me bendijo. No, todo lo que el Señor hace por ti es por amor. Ya Él te bendijo con solamente tú tener la conexión con el Padre. Por eso que no es una respuesta a nuestra oración, sino con una posición a la que hemos sido establecidos en el Padre como hijos de Dios. Ser bendecido va mucho más allá que cualquier cosa que tú necesites para demostrarte o para creer que puedas llegar a hacer algo. Entender esta verdad hoy en día de nuestra posición, ¿sabe qué? Nos va a liberar de todos los velos para poder avanzar en Cristo. Yo no sé si usted va a tener mucha plata o poca plata, de eso no se trata la iglesia. Si usted vino aquí por eso, ya está mal. Ya no tiene que venir a la iglesia porque necesita plata, o porque no tiene plata, o tiene mucha plata. Olvídese de eso. Usted viene a este lugar para llenarse de Cristo,
Y por eso los velos se le caerán y los velos de la religión se le van a caer. ¿Sabe? Todo esto nos introduce a una sola pregunta, o a dos preguntas que le quisiera hacer. ¿Qué evangelio estamos viviendo? Dígame qué evangelio está viviendo. Y la segunda pregunta que le podría hacer es ¿qué evangelio estamos predicando? Usted ve a alguien, no te preocupes, chamo, crees en Dios, vas a salir de esto, tú vas a ver cómo te va a bendecir, vas a prosperar y vas a hacer tal. Tenga cuidado de lo que no dice la Biblia que usted esté diciendo. No me vea así, todos estamos bendecidos. Díganme, estamos bendecidos por el Espíritu Santo y por Dios. Eso no quiere decir que no vamos a tener cosas, claro que sí, Dios lo está preparando para ministrar todo lo que esté en la tierra para manifestarlo a Él. Es diferente a verlo de que el Señor me lo va a dar a mí para no. Yo administro lo que el Señor me coloque en esta naturaleza para después estar en la eternidad con Él. Por eso administro a mi familia, administro a mis hijos, administro a las empresas, administro el dinero, administro a la iglesia, administro. No es mío. Dígale que está a su lado, todo lo que está aquí no es mío. No le gusta. Todo lo que, ¿sabe qué? No es tuyo, ¿viste? Todo lo que está aquí no es suyo. O dígame algo. ¿Qué camión de mudanza ve usted atrás de un carro fúnebre cuando va para el cementerio? Nada, ninguno. Nada es suyo. Si usted es un buen administrador, va a ver que la bendición que está de Dios en usted la va a multiplicar en otros. Y eso es bendecir. No es dar, no es poner la plata, no es tener cosas. O sea, ser bendecido no tiene nada que ver con un éxito natural. ¿Me copió? El evangelio de formas aprendidas por una religión o de una vida es el camino y la verdad. Y una vida que es la imagen del Padre lo que vamos a comenzar a explorar. No necesitamos otra vida. ¿Sabe una cosa que me sorprende de muchos cristianos? Muchos cristianos, la mayoría de los cristianos que conozco. Cuando le va bien en algo, usted ve su estado. Canciones de todos los mejores cantantes de música cristiana, oraciones, flyers de salmo, proverbios, y Dios te bendiga, y todos los días. Pero los vieras en el día de la prueba, ni para la iglesia van, ni oran, se esconden en una carcasa de donde pobrecito yo. Es el evangelio que deberíamos de tener, teniendo una bendición de parte del cielo. Yo no puedo expresar a Dios cuando a mí me va bien, ni no expresarlo cuando a mí me va mal, ni cuando tengo una prueba alejarme del Señor, porque eso quiere decir que le estoy poniendo un valor material al Señor. Ay, usted no la agarró. Si yo, apláudale lo que entendieron, usted no le puede poner un valor al Señor, porque si se lo va a poner, haga como Él hizo. ¿Qué valor le puso él a usted? La vida de su hijo. ¿Qué le va a poner el valor de una deuda, de un carro, de una casa, de algo que no lo sanó? De que usted no ora, de que usted no esté pendiente de él, de que usted no adora, de que usted no va para la iglesia, pero cuando usted necesita, soy el primero que estoy de rodillas. Usted no puede tener la dependencia de Dios solamente cuando usted se dio cuenta de que no puede resolverlo. Su dependencia tiene que ser todos los días. Así usted sepa resolverlo con el Espíritu Santo, va a ser mucho más fácil. Amén. Así que no le ponga valor a Dios. No le ponga valor a su bendición. No le ponga valor. De verdad no le ponga valor. No le ponga sentimiento al Señor. Si usted va a poner un flyer de la palabra de Dios, hágalo todos los días. Desde el día que usted comenzó, Señor, vivo para servir. Vivo para adorar. Vivo para adorar. ¿Se acuerdan, verdad? Si viven para adorarle a Él, es una vida, no es un momento. No es un momento emocionalista lo que vivimos los verdaderos hijos de Dios, aquellos santos del cual el apóstol Pablo habla. Y el cuarto punto de este versículo bíblico es en Cristo. Acá encontramos un cimiento donde tenemos que estar atornillados de esta verdad eterna. Y es la evidencia de la posición donde estamos. ¿En dónde estamos parados todos los días?
Es lo que deberíamos de estar. ¿Qué tengo? Ay, mira qué hermoso. Esto es amor, ¿vio? Gracias, mi amor bella. Por lo tanto, toda bendición espiritual está en Cristo. Todo fuera de Cristo no es bendito. No hay bendición posible fuera de Cristo. ¿Me escuchó? No hay bendición posible fuera de Cristo. Ese negocio que te fue tan bien, que nunca se lo oraste al Señor, disfrútalo los 5 minutos que vas a tener el negocio. Punto. Porque al día siguiente vas a tener que hacer otro para seguir manteniéndote. Pero cuando estás en Cristo, tú no dependes de un negocio para mantenerte. Tú dependes solamente de su gracia, de su poder y su autoridad para poder vivir plenamente su voluntad. Es diferente. Tenemos que ser los verdaderos hijos de Dios. Nada y ninguna bendición puede ser posible fuera de Cristo. Pablo fue muy claro y muy énfasis en Efesios. Toda bendición celestial es en Cristo. Olvidémonos ya de que la bendición es por la plata. Yo tengo mucho que hablarles de esto ahorita. Gracias, Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Tiene que entender algo. Que cuando Dios Padre sana a un incrédulo, es solamente una sanación. Punto. Pero nunca una bendición. ¿Sabe por qué? Porque esa persona no está en Cristo. Es incrédulo y fuera de Cristo no hay bendición posible. Desde la perspectiva de Dios Padre, ya no tiene ninguna bendición adicional para ninguno de nosotros. Voy a hablar para mí para que usted no se ofenda. Pero la palabra lo dice. ¿Sabe por qué? Porque toda bendición se nos fue dada en Cristo. No hay otro Cristo que venga a darnos otra bendición. No hay una bendición mayor que esa. Toda bendición se nos fue dada por Cristo. Quiero que eso quede asentado en tu corazón. ¿Sabe una cosa? Y perdóname que se lo diga, pero el Espíritu Santo me está afirmando en decírselo. Dios no lo va a bendecir más de lo que ya lo bendijo. Él ya no puede bendecirnos más de como ya nos bendijo. Nos dio lo mayor que tenía. Y esa es su bendición en nosotros. Su sangre del Hijo en nosotros nos santificó. Por eso somos santos. Por favor, hijos, dejen de creer y cámbiense. Tenemos que redimir esto. Dejen de creer que nosotros merecemos ser bendecidos todos los días. Oye, no. Perdónenme. Si usted quiere escuchar eso, usted puede irse a la iglesia que usted quiera. Pero yo le quiero hablar con una verdad. La única bendición es en Cristo. Y ya Él nos las dio. Ahora tenemos que mantenernos firmes y vivir en Él para permanecer bendecidos. Es diferente, ¿verdad? Mire una cosa. Lo que usted ha tenido como hoy, o hasta hoy como bendición, tiene que ser redimido de su pensamiento. Un nuevo pensamiento fresco del Espíritu Santo. La bendición de Dios no es casa, no es carro, no es dinero, no es provisión, no es estatus, porque eso le pertenece a lo natural. Eso le pertenece a lo momentáneo, a lo terrenal. La bendición de Dios se trata de tomar una vida de fe. Escúcheme bien. Paz, amor, benignidad, verdad, humildad. Todo el fruto del Espíritu. Eso es una bendición de parte del cielo para nosotros que ya fue dada. Mansedumbre. La necesitamos todos los días. Y sabe que eso no se compra con dinero. Nadie le puede dar una bendición para comprar mansedumbre. No se compra con dinero. Se conquista con vivir una vida en obediencia al Señor. ¿Entendió? Se conquista con vivir una vida en obediencia al Señor. Y obedecer en amor, porque estas son las dos cosas que Jesús nos enseñó. Estar bendecidos por Dios es vivir para hacer su voluntad, para cumplir su agenda eterna.
Y como Dios Padre se provee a sí mismo, Él proveerá todos los recursos naturales para hacer su voluntad y cumplir su propósito, no el tuyo. Entonces, ¿a qué nos vale estar en qué propósito? Yo quiero estar en su propósito. Porque si los recursos de su propósito vienen de Él, está yo pendiente de pedir una camioneta, de pedir un carro. Pues hágame el favor. ¿Sabe qué no tenemos que olvidar? Y quiero que se afirme, somos hechura suya. Perdóneme si no es un mensaje que usted quería, oye, salir de aquí y hablar con alguien que le debe algo. No, usted llénese de la bendición de Dios que es Cristo. Efesios 2:10 dice esto, amén. Efesios 2:10 dice esto, y quiero que se afirme en esto, porque usted es una hechura suya, porque somos hechura suya, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. En Reina Valera dice, porque somos hechura suya, y todo lo demás es igual, creados en Cristo, ahí está. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Y desde esta verdad eterna que usted acaba de leer, no hay ningún hijo o hija de Dios más bendecido que otro. No hay ningún hijo o hija de Dios con mayor bendición del Padre que otro. No lo hay. O sí lo dice allí. No hay ninguno mayor y ninguno menor. Somos hechos, hechura suya, todos. Él no dice cuántos, algunos, todos somos hechura suya. Somos hechura suya en Cristo. Así que todos somos creados en Cristo. Dígale que está a su lado, fuiste creado en Cristo. Y si fuiste creados en Cristo, todos estamos en Cristo. Nuestra bendición solamente proviene del cielo. Vamos a cambiar nuestra vida en la tierra, viviendo la eternidad. Pero que la bendición que sabemos que tenemos del Señor no la enfoquemos o la utilicemos para nuestro beneficio propio en la tierra, creyendo que eso va a quedar para nuestras generaciones de uso, materiales y todo lo que es estructural. No, lo que le podemos dejar de mejor herencia a nuestros hijos es nuestra vida en Cristo. Y que ellos continúen, porque es eterna. Es eterna. Si no, desde que Jesús estuvo en la cruz hasta hoy, se predica de Él, se habla de Él, es eterno. Y se seguirá hablando de Él. Seguirá enseñándonos, amándonos. Por tanto, estamos posicionados en lo espiritual, en esa posición celestial. Poseemos la plenitud de la bendición de Dios y no hay algo mayor que eso. Y eso es la bendición del Padre, para hacer y manifestar las buenas obras en todo momento. Ser bendecido por Dios, entiéndase que es estar en Cristo, sentado en la posición celestial, para manifestar su posición en esta naturaleza de tierra. Si se lo simplifico, manifestaré desde donde estoy bendecido. Manifestaré desde donde estoy bendecido. ¿Sabe por qué? Porque yo soy bendecido para bendecir. Wow, pero déjenme un momentico. ¿Sabe qué me cayó? Gracias, Espíritu Santo. Cuando usted escucha eso, usted cree que es porque tiene, ¿verdad? No, yo voy a bendecir porque soy bendecido. Dios me ha bendecido con mi empresa, entonces yo necesito bendecir a otros y empezar a darle cosas. No. ¿Sabe por qué Dios le dio su empresa? Para que usted manifestara a Cristo dentro de ella. Y toda la gente que usted tiene dentro de esa empresa pueda ser bendecido, creyendo que Dios es el proveedor suyo para proveerles a ellos el dinero o el sueldo que tienen para ellos sustentarse en su casa. ¿Sabe por qué usted tiene algo? ¿Sabe por qué las mujeres son embarazadas? Para manifestar la vida del Señor. No es suya, es la vida del Señor en un hijo. Todo lo que usted tiene o posee para bendecir tiene que venir del Señor. Usted tiene que tener una empresa para bendecir a todos los que forman parte de la empresa y que vean al Señor. No es que la empresa que yo tengo es solamente para para entender de que yo pude hacer algo grande y todo el mundo trabaja para mí. No, si usted no forma equipo, si no son uno, si en las buenas y en las malas no se comparten, no es empresa.
En Cristo tenemos que ver las cosas de un ángulo superior, de un ángulo más alto, de un ángulo mucho más eterno. Dice Efesios 2:6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Por eso Efesios 1:20 y 21 dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. ¿Sabe qué podemos contemplar en esto que le acabo de leer? Comprender una gran verdad, que es vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio no es comenzar a hacer cosas. Escúcheme bien, no es que usted comience a buscar qué hacer ahora para que la gente vea que usted está haciendo algo para el Señor. No, sino que tiene que ver con un inicio en una posición en Cristo, en un inicio de una posición de descanso. ¿Sabe dónde nos ataca más el enemigo en estos tiempos? Descanse en el Señor. Hey, descanse en el Señor. Dedíquele tiempo al Señor, descanse en Él. Es muy común en las iglesias, cuando ven personas nuevas llegar, aconsejarlos. Cuánta gente yo he visto haciendo eso. ¿Sabes qué? Puedes hacer esto, no hagas esto, ponte a hacer aquello, métete aquí, conéctate aquí, haz lo que sea. Eso se ve mucho. Y le dicen esto, ¿sabes qué? Cuando llegues tienes que hacer esto, tienes que llevar, tienes que no sé qué, tienes que servir para que seas bendecido por Dios. ¿Sí o no? Vemos a todas las personas como un recurso, cosa que no puede ser. Pero esta palabra nos revela que en Cristo ya fuimos bendecidos. No por el hacer cosas, sino por la fe en el Hijo. Amén. Si va a aplaudir, hágalo a Él. Usted no está en este lugar para hacer cosas. Aunque sé que estando firmes en la fe de Él, usted hará las cosas, pero diferente. No porque se le mande, no es porque es una obligación, sino porque es un agradecimiento de ser bendecido. Me está copiando, ¿verdad? Pastor, pero es que no tengo nada. Tienes a Cristo, eres bendecido. No necesitas tener algo para ser bendecido. No le ponga valor a la bendición de Dios. No le ponga valor al mismo Señor. Y ahora debemos permanecer, dice la palabra, sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales. ¿Sabe qué significa eso? Que mantengo mi enfoque en lo de arriba. ¿Dónde gobierna el Señor? Él gobierna arriba. Sobre todo gobierno y autoridad. Dice sobre todo, no dice bajo todo. Dice sobre todo gobierno y autoridad en la creación. ¿Dónde tienen que estar tus ojos? Amén. Por esos hermanos que me animaron y levantaron su mano. Los ojos tienen que estar arriba, sentados con Cristo, dice la palabra. Dice, bueno, pastor, pero ¿cómo me voy a sentar con Cristo? ¿Sabe cómo? En una posición de descanso, de creer y de tener toda convicción por fe en esa obra consumida en la cruz del Calvario por ti. Con eso es suficiente para que estés sentado con Él. Y esa es la base para nuestro caminar en la fe. Es una sola base: ser el Hijo de Dios. Ser hijo de Dios por medio de su sacrificio. Con eso es una posición de reposo y confianza que nadie puede comprar. No hay bendición alguna que pueda pagar eso. Es una posición de reposo y confianza, y no en nuestras obras, sino en lo que Dios el Padre ha hecho a través del Hijo. Y fue el único que ha pagado más por esa bendición. Si le pone un costo, Dios se lo lleva todo. Dios se lo lleva todo. Efesios 3, 10 y 11. En NBI dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora. ¿Cuándo se va a dar a conocer? ¿Por medio de quién? A los poderes y autoridades de las regiones celestiales. ¿Y a quién? Las legiones celestiales, mire. Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús
nuestro Señor. ¿Sabe qué ha hecho el Señor? El Señor Dios ha dotado a la iglesia de una sabiduría tan poderosa que se expresa en multitud de formas. No, yo no sé si lo dije muy profundo. Dios ha dotado a la iglesia en una sabiduría que se expresa en multitud de formas. Y la iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer esa sabiduría. Ay, pastor, y yo no sé cómo hago. ¿Dónde tienes que ver? Punto. ¿Sabe qué va a pasar? Que en la esfera donde tú operes, en el ambiente donde tú operes, en la atmósfera donde tú operes, el nombre que le quieras quedar donde tú operes, operarán las regiones celestiales. Porque hay un santo en ese lugar viendo desde lo alto. Hay un santo en ese lugar viendo hacia arriba. Y no hay ninguna circunstancia. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo puede una iglesia sumida en cuestiones terrenales y conducida por el deseo terrenal cumplir esta gloriosa responsabilidad de claramente es celestial, perdón? Les tengo un versículo para saber cómo la iglesia puede pasar sobre esto, o cómo puede la iglesia cambiar todos los deseos terrenales y cumplir la gloriosa responsabilidad de lo que el Señor nos dijo. Está en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 14. Le metí un poquito de Biblia porque tampoco puede ser pura experiencia, ¿no? Dice: pónganse toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Es lo único que puede hacer el diablo, es una artimaña, parece como una cosa de circo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Se recuerdan de la prédica de firme? Sí, hace 2 domingos. Pueden verla en YouTube. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Y según este poderoso versículo que el apóstol Pablo nos cimienta en Efesios, que nuestra verdadera lucha no tiene nada que ver principalmente con situaciones, no tiene nada que ver con acontecimientos, no tiene nada que ver con consecuencias por nuestras decisiones o problemas en la esfera natural. O ahí lo dice. Tiene nada que ver. Todo lo que tenemos en problemas, en dificultades o en donde tenemos que mantenernos firmes es en lo espiritual. Todo este pasaje relacionado a la lucha espiritual tiene que ver fundamentalmente con un objeto o con un objetivo preciso del enemigo que está ni más ni menos, o que quiere ni más ni menos movernos de nuestra posición celestial. Por eso el apóstol Pablo reafirma muchas veces en el libro de Efesios y nos recuerda la necesidad de permanecer firmes. Lo que nos explica esta palabra en Efesios 6, y en Efesios 10 también lo puede leer en su casa, no es alguien que ataca para conseguir arrebatarte algo, no es alguien que ataca para quitarte algo que ya tú tienes, o algo al enemigo, o arrebatarte una bendición. No es nadie que va a tratar de hacer eso, sino que esta palabra nos aclara. Alguien que está posicionado sobre un enemigo al que ya fue arrebatado y vencido en la cruz del Calvario y que debe mantenerse en esa posición. No es otra cosa. Lo que esta palabra nos aclara es que estamos posicionados sobre el enemigo. Y él lo único que puede tratar de hacer es de distraernos, de decirnos cosas para ver si caemos en una tentación.
Pero si estás posicionado en Cristo, déjame decirle que no hay fundamento que el enemigo pueda tener para sacarte de lo que ya el Señor te bendijo. Tener la bendición de Dios es algo que es eterno. Jamás vuelvas a pensar de que no eres bendecido. Jamás vuelvas a pensar de que no tienes una bendición de parte del cielo. Debemos mantenernos firmes en esa posición. Colosenses 2, 13 y 15. Con esto voy terminando. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. De esa manera derramó a los gobernantes, a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Miren, la posición del enemigo es una sola: es públicamente derrotado. No, usted no lo entendió. Usted como que quiere más al enemigo que al Señor. La posición del enemigo es públicamente derrotado por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. La única posición que tiene el Satanás es el de derrota. No le dé fuerza. No crea que usted es muy importante para que el diablo esté en contra de usted y no en contra del sistema que Cristo estableció en esta naturaleza. Él lo único que quiere es sacarlo de que usted piense de que el Señor lo puede todo. Punto. Así que nosotros debemos mantenernos firmes en Cristo. Es algo tan hermoso hacerlo. ¿Sabe qué va a pasar? Que cuando usted se mantenga firme en Cristo, su vida constantemente y continuamente le recordará al enemigo su derrota. Y va a hacer que no siga en usted. Pero tiene que hacerlo. Tenemos que vivir la realidad consumada en la cruz. Tenemos que vivir la realidad de Cristo. Expresar una vida de victoria consumada. Que mi bendición no es porque voy a recibir algo. Pastor, mire la bendición que me dieron. Empiezo a mirar para arriba. Señor, pero si él recibió a Cristo hace 7 años. ¿Ahorita fue que lo bendijiste? No. Usted está entendiendo lo que le quiero decir en el Espíritu. Usted no está en este lugar para recibir una bendición. Ya usted la recibió. Ya usted la recibió. Dele valor. El valor que se merece a esa bendición que Dios hizo. Dele el valor que se merece. Y sabe cómo, actuando según los principios, los mandamientos y el fruto del Espíritu en su vida, le da valor a lo que Dios lo bendijo. Pastor, pero usted no sabe cómo me va. Cambia tu actitud en Cristo. Pastor, es que estoy metido hasta aquí. Comienza a meterte en Cristo. Conócelo más. Él puede liberarte de cualquier cosa. Yo puedo orar por ti, puedo ponerte la mano, las 2 manos, los pies, los zapatos, lo que tú quieras en la cabeza. No te liberaré como el Señor te va a liberar. Dependencia de Dios. Dígale que está a su lado, depende del Señor. Ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales con Cristo. Ya estamos sentados en los lugares celestiales justamente con Cristo. Debemos manifestar la multiforme sabiduría divina en las regiones celestiales. Y eso lo hacemos como iglesia. Debemos mantenernos firmes en los lugares celestiales, resistiendo toda intención y maquinación del enemigo que quiere movernos de esta posición. ¿Sabe por qué? Porque nuestra posición en los lugares celestiales nos permite tener una visión diferente a las circunstancias que atravesamos. Desde la esfera natural, todo tiene una dimensión y un tamaño. No sé si me entiende, ¿no? Pero desde las alturas, esa percepción cambia totalmente. Totalmente cambia. Y les tengo un ejemplo. Un padre llevaba a un hijo a un viaje y se van en un avión y el vuelo comienza a tomar altura. Y el niño le dice al papá: mira papi, mientras que van subiendo y subiendo y subiendo, mira las casas, ya se ven casitas,
ya se ven carritos, ya no se ven las personitas, ya no se ven ninguna de esas cosas, porque iba tan alto el avión que casi que ni se veían. Aquí alguien se ha montado un avión, ¿no? Alguna vez. Si no lo buscan por internet. ¿Y sabe qué? Lo que ese niño vio desde las alturas es donde el avión lo iba llevando en alto. Y todo aquello que en nuestra temporalidad o territorialidad nos parece grande, importante o indescriptible, visto desde ese avión de las alturas se ve pequeñito. Se ve de otra connotación, pequeño, sin valor. No le damos importancia porque es pequeño. ¿Sabe qué ha hecho el Padre? Nos ha introducido en Cristo. Imagínense que Cristo es el avión. El Señor nos ha introducido en ese Cristo que nos condujo a una posición mucho más alta en las regiones celestiales. Así que en todas las áreas establecidas por el Señor en nosotros deberíamos de verla así lo terrenal. La bendición no es por lo que yo pueda tener, porque las alturas es muy chiquita. Lo material que yo vea desde las alturas es chiquito. Lo que es grande siempre va a ser grande y es Cristo. En Cristo somos bendecidos y el reposo de la victoria de la cruz en nosotros, manifestando esta victoria con hechos. Quiero que entienda algo. La victoria que Cristo nos permite mirar es más allá de cualquier circunstancia que usted tenga personal. Pero tenemos que verlo a Él para ver esa victoria. Si usted se queda en su dificultad, perdóneme, pero no lo verá. No importa cuántas veces te venga, diezme, se quedará allí. La intención de todo esto, como su hermano, es que crezcamos juntos en Cristo y podamos ver lo que Él ve. ¿Por qué nos congregamos en este lugar? ¿Por qué vinimos a este lugar a escuchar algo de Él? ¿Qué necesitamos nosotros? Llenarnos del Señor. Mi mayor bendición es esta: hablar de Él, buscarlo a Él, adorarle a Él. Mi mayor bendición no es tener una necesidad que Él vaya a suplir. Él ya suplió todas las necesidades en Cristo, dice la palabra. No nos conoció antes de la fundación del mundo. Él ya la suplió. Hijos, por favor, vivamos una vida en Cristo genuina, verdadera, que todos podamos expresar lo que estamos viviendo, que nuestra expresión sea lo que está en nuestros corazones y que nuestro corazón esté Cristo Jesús en todas las cosas. Vamos a crecer conjuntamente. No dejemos que ninguno nos tropecemos, sin condenación, sin prejuicio, sin querer saber más. Dios nos dio una sola medida y una estatura: Cristo. Cristo en todas las cosas. Mujeres, edifiquemos a nuestros esposos en la casa. Hombres, seamos responsables con nuestras esposas como Cristo mismo lo haría. Jóvenes que no se han casado, busquen al Señor para que le dé la persona correcta. No se desorienten en, ¿cómo decirlo?, en las distracciones del mundo. ¿Sabe qué es fácil para un joven? Distraerse. Porque piensa que lo que aquí recibe es aburrido. Entonces lo cool y lo heavy tú te está afuera. Pero muéstrenle en su hogar que está equivocado. Ustedes son sus padres. Los padres son los que edifican el hogar. Muéstrenle a Cristo en su vida. Muéstrenle que sí se puede. Algo que estoy aprendiendo en mi casa es vivir en una posición de Cristo. Estoy aprendiendo a decirle a mis hijos que no, punto. Ellos podrán llorar, patalear con ese malcriado 5 minutos, porque si pasan de los 5 minutos, lo agarra la pastora también con la vara. Porque tenemos que enseñarlos a que hay una vida mucho más placentera, más llena y eterna que la de Cristo. No importa cuánto ellos puedan disfrutar 5 minutos, nosotros queremos que disfruten una eternidad. Por favor, vivamos desde una posición. Necesitamos siempre y estaremos pidiendo al Señor, pero no mendiguemos. No estemos demandando y cuestionando y quejándonos por algo que necesitamos. Si entendemos nuestra herencia y nuestra naturaleza, yo creo que usted nunca pediría, sino que daría gracias.
El problema es que como no está posicionado, vive pidiendo. No pidamos, demos gracias de lo que el Señor está en nuestras vidas. Aprendamos que en Cristo tenemos y tendremos lo que no la tienen, la capacidad de amar, de disfrutar, de valorar, de dar, de compartir, suministrar a Cristo a otros. Es lo más hermoso que el Señor. Solo quien se entiende bendecido, bendecirá. Así que ya esto no es bendecido. Esto no es una bendición. Esto es una corrupción eclesiástica. Colosenses 3:1-3, y le regalo esto para cerrar. Se puede colocar de pie si quiere, por favor. Dice que ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escogida con Cristo Dios. Hay un hecho indiscutible: hemos sido resucitados con Cristo. Hay una demanda inevitable: que busquemos las cosas del Señor, que son las cosas de arriba, no las cosas de acá abajo. Hay una razón incuestionable: allí arriba está Cristo sentado. ¿Cómo no buscarlo? Hay una verdad eterna en nuestra vida, está escondida en Cristo, en Dios. Amados, tomemos conciencia de lo que el Señor quiere venir diciéndole y de esta gloriosa posición de ser bendecidos. No estamos aquí para ser bendecidos. Yo les dije a un equipo mío: ¿sabe qué? No venimos a la iglesia para ser bendecidos. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Claro que sí, venimos a buscar al Señor, claro. Pero tú no vienes a ser bendecido, ya tú estás bendecido. Tú vienes a mantenerte firme en el Señor. Así que si usted necesitaba platica, un carrito, una casa o algo, trabaje. Por lo demás, llénese del Señor. Llénese del Señor. Esto no quiere decir que el Señor no le dé todas las cosas que usted necesita, pero que su corazón no se ponga corrupto en venir a la iglesia. ¿Usted cree que el Señor no conoce su corazón? Yo estoy aquí porque necesito salir de este problema, pero ve para la iglesia. Estoy aquí porque es que necesito tanto para no sé qué. Y el día que el Señor te hace el milagro, porque te lo hace y te pone las personas, no es una bendición. Él te ama y por eso tiene misericordia. Ya no necesitas más del Señor y por eso no vuelves al Señor hasta que pases otra prueba. No vivamos así con Él. Él no se ha ido. Él permanece eternamente esperando por ti y por mí. No es tibio. Si Él está desde el principio de los tiempos y nos entregó a su Hijo, nos los entregó por toda la eternidad. Nosotros lo que tenemos son 80, 90 años, cuando mucho 100. Entreguémosle 80 por lo menos, los últimos 80. Yo creo que no es tan difícil vivir en su paz, vivir en su ternura, vivir en su amor, vivir posicionados en ser hijos. Mire, yo no sé si usted se ha cansado de pedir y que no le den. Yo he tenido mis encuentros con Dios. Bueno, Señor, no te pido más, ¿hasta cuándo? Yo soy medio rebelde, y después me jala mis orejas. Pero está bien que me pase eso, porque mi oración no tiene que ser para pedirle. Mi oración tiene que ser para llenarme de Él, de su sabiduría. Todo lo demás va a ser lo que Él quiere que sea. Perdónenme si le rompí algún sueño que tenía, si le rompí alguna estructura religiosa. Perdónenme si le rompí alguna ilusión natural. Pero ¿sabe qué? Lo más hermoso de estos tiempos es crecer en el Señor. Necesitamos crecer en lo eterno. Si usted tenía algo que no me ve bien porque dice, no, eso no es correcto, porque yo necesito tener lo mío, téngalo. Pero le estoy diciendo en esta mañana que hay más. Hay más. La bendición de Dios es más que eso. Es más que lo que usted quiere, que lo que usted necesita. Es más que esos planes terrenales, temporales.
tan de poco tiempo. Lo del Señor es eterno. Amén. Nuestra conciencia gloriosa es posicionarnos en Cristo. Vivamos, trabajemos, caminemos diariamente en esta realidad y conduzcamos cotidianamente nuestras vidas y familia a esta posición, a bendecirnos y a ser de bendición, de reposo, victoria y firmeza, a fin de que ellos lleguen a la estatura de Cristo Jesús. No les quiero dejar otra cosa, sino de que se vayan con un solo pensamiento, de que usted se cambie y que renueve su mentalidad en lo que es una bendición del Señor. De que hoy entienda de que todos estamos en este lugar y de alguna manera sobrevivimos, trabajamos, nos dan lo que sea. La bendición de Dios no es esa. Cambie su mentalidad. La bendición de Dios es más grande que eso. Por su misericordia y su gracia nosotros estamos donde estamos. Si nos afirmamos ahora en su bendición, vamos a pasar a lugares celestiales juntamente con Él. Estamos en una posición de avanzar, no de retroceder, hijo. Este es el tiempo de que donde estábamos y donde creíamos que íbamos a llegar, con Cristo ahora estamos mucho más lejos. Y veamos todas las cosas desde arriba. ¿Tienes una dificultad? Dale gloria al Señor. Comienza a poner tu estado. Cualquier cosa del Señor que permita que otro diga, pero este se volvió loco, sí, loco por el Señor, loco por Cristo. Y deja que el Señor ordene tu vida. Pero Él no va a ordenar la vida de alguien que no quiere ser ordenado. No, Señor, porque es que yo necesito que tú me bendigas es con esto. Tienes que dejarte ordenar. Para enderezar un hueso de una clavícula tienen que darte un golpe muy fuerte, que va a doler mucho, pero después queda bien. Por un ejemplo, no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu problema, pero Dios sí la sabe. Y si Dios la sabe, lo que Él hizo en la cruz del Calvario paga ese precio. Y mucho más. Porque es eterno. Amén. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos a que lo compartas con tus amigos, conocidos y familia. Te invitamos también a que nos sigas en las redes sociales. Queremos poder compartir contigo una oración. Le pedimos al Padre que esta palabra sea en nuestros corazones y que la vida del Hijo crezca en nosotros a través de este mensaje. Amén.